al mismo tiempo ahora. Creo que es un lugar donde se recuerdan esos momentos, se evoca un pasado de la historia de este país. Y también un poco recuerda las islas que uno va visitando en la Amazonía, ¿no? Esos lugares Exactamente, las islas de la aislados, Amazonía, entre así, el Pacífico y el Amazonas, o el algo así, Nanay, o algún así río. es. Ana era poeta amazónica, Ana Varela Tafur, tengo acá su libro, Lo que no veo en visiones, vive en San Francisco y está recordando perdón, los lugares que ella puede ver. En ese momento ha recordado la famosa isla de Alcatraz y ha llegado a un punto, de alguna manera, de añoranza de la terrible isla de Alcatraz que está trasladando en este momento mentalmente y poéticamente, diría yo también, a alguna isla del río Amazonas o de cualquier otro río de la Amazonía, como cuál, por ejemplo, Ana. Bueno, hay tantas islas, islas que desaparecen, vuelven a aparecer en otro lugar. He visto muchas islas a lo largo de mi vida, en mis viajes que hice por el río Amazonas. Ah, bueno, y Iquitos también tiene características de isla, Sí, ¿no? pues, absolutamente. Entonces, es esa evocación de un lugar que también al mismo tiempo es no lugar, ¿m? Ujú. ¿Es Esa un lugar frontera. físico o es un lugar mental en ese caso solamente? Exactamente, es un lugar mental, un lugar, es una representación de un mundo, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo se forma esa representación en el cerebro de una persona que ha nacido en la Amazonía o que no ha nacido en la Amazonía? bueno, depende de las circunstancias y de las experiencias que uno tiene, ¿no? Yo recuerdo de niña que con mi padre siempre íbamos de viajes cortos en botes y esas islas de la infancia, ¿no? Esos recuerdos, esas memorias de lugares donde uno va y se sorprende de la intensidad que se vive en las islas, ¿no? Por el que segundo está rodeado de agua, ¿no? Ujú. Y se puede ver una, una geografía imponente, una geografía desafiante y al mismo tiempo bella, ¿no? Que a mí me ha causado impacto en mi infancia, ¿no? Viendo otro paisaje tan diferente, viendo este Océano Pacífico, viendo la Bahía de San Francisco, viendo el Golden Gate, etcétera, etcétera, ¿esa imagen que tienes tú de la infancia corre algún peligro de ser desplazada por esta o se enriquece más bien por esa nueva fantasía, no fantasía, esa nueva visión que vas teniendo? Bueno, se complementan, ¿no? Se enriquecen, se avivan. Cuando hace unos años fui a Cuba y desde el avión se podía ver la isla también, ¿no? Claro, Es otra isla, digamos, ¿no? claro. Más grande y las islas pues van poblando, ¿no? Van poblando la vida de uno, se van apoderando de nuestras emociones, ¿no? Entonces es más un enriquecimiento y es una forma de expandir la idea de lo que uno es a través de la visión de las islas. Hablando de islas, que hay tantas en la Amazonía, siempre me ha llamado la atención, casi como una fantasía, no la he conocido, a Islandia, por ejemplo. Sí, ¿Cómo? Islandia, ¿Por qué claro. hay un sitio llamado Islandia en la Así Amazonía? es, así ¿Por qué es. existe ese sitio? ¿Por qué tiene ese nombre? Es interesante, podría deberse a una presencia de alguien que sabía el término Landia, ¿no? Como Ajá. Disneylandia. Entonces, creo que esos transeúntes que pasan y se quedan un tiempo van poniendo nombres también a las islas, ¿no? Ajá, Las van llamando de un modo diferente. Y bueno, es cierto, Islandia existe, ¿no? sí. Y como existen otras islas, ¿no? Cuando yo me enteré de que en la Amazonía peruana existía un pueblo, una ciudad o algo llamado Islandia, realmente me parecía una broma, porque Islandia es lo más distinto a la Amazonía.
Islandia es una isla del norte, del Atlántico Norte, se le Ujú, considera un país nórdico. ujú, La temperatura más exactamente. calurosa creo que nos haría morir de frío no solamente a los amazónicos, sino también a Ujú, los que vivimos en Lima. Y entonces te comienza a evocar una serie de cosas. ujú. Hay mucho de esto en la Amazonía. En la Amazonía Sí, es un estímulo para la imaginación. así es. Hay muchos lugares como que tienen unos nombres, pero ¿quién ha puesto estos nombres? Yo recuerdo en mi infancia también con mi padre íbamos a un lugar que se llama Buenos Aires, Ajá. sobre el río Amazonas. Y mi padre decía, vámonos a Buenos Aires, ¿no? Y agarrábamos nuestras cosas y nos íbamos al puerto y llegábamos a un lugar, Buenos Aires, ¿no? ¿Quién ha puesto ese nombre, no? Es siempre esa ¿Cuál es el viaje fluvial más antiguo que recuerdas como niña? El viaje primero que tú recuerdas que como niña hmm. hiciste con tu papá por el río. Yo recuerdo, no recuerdo el nombre del pueblo, pero ese día que yo viajé fue sobre el río Amazonas, fue un viaje al río Amazonas. Probablemente ese pueblo, digo, otra vez no existe, ¿no? Hay muchos pueblos que desaparecen, ¿no? Sí, pues. Se forman y luego el río inunda las orillas, ¿no? Y el pueblo se desplaza y va generando, por ejemplo, estos nombres de Timicuro, primera zona, segunda zona, tercera zona, ¿no? Panguana, primera zona, ¿no? Y van desapareciendo estas panguanas estas otros pueblos, ¿no? Y este lugar me llamó mucho la atención porque eh, era un viaje largo, ¿no? Para mí en ese momento. Probablemente no haya sido tan largo, ¿no? Unas 2 horas o 3. Pero lo que me llamó la atención fue que en el barco todos iban hablando como si fuera la vida estuviera en el barco, ¿no? Ujú. Conversando. Yo tenía un poco de miedo por el río. Decía, ¿qué va a pasar si este barco se hunde ahora? ¿No? ¿A dónde voy a ir? Iré a vivir, a habitar con los seres en el fondo del agua. Entonces me impresionó mucho digamos, el viaje por, por la gente que estaba en el barco y por el mundo que había también en el barco, ¿no? Ese barco que transporte te lleva a otro mundo, ¿no? Ujú. Tan Es un diferente del mundo en mundo sí, del el barco. barco es un mundo en sí. El barco es un mundo en sí. El barco tiene su propia dinámica, tiene sus propias historias, tiene su propio ritmo y muchas veces el ritmo del barco depende del ritmo del río. Cuando un De los americano en la localidad en la que vives se entera de que tú vienes de una parte del Perú que es de la selva, ¿cómo se la imagina y qué te pregunta? Bueno, se sorprenden porque la Amazonía es como también un lugar eh, inédito, un lugar biodiverso, un lugar lleno de mucha naturaleza y al mismo tiempo de contrastes, ¿no? Hay también, creo que en muchos lugares del mundo se sabe sobre la destrucción paulatina que está viviendo la Ujú. Amazonía, ¿no? Los problemas de la deforestación, los incendios que hubo en Brasil, porque hay que recordar que la Ujú. Amazonía no solamente es el Perú, Desde la luego, claro, Amazonía son más países, son 9 países que integran esta cuenca hidrográfica del Amazonas, ¿no? Entonces, pues es una, creo que para muchos, una pregunta de cuál es el destino de la Amazonía, qué claro, pasará en el futuro con la Amazonía, ¿no? claro que sí. ¿Tenemos conciencia amazónica en el Perú ya, tú crees, viéndolo de afuera? Es decir, en los últimos años creo que ha mejorado la conciencia amazónica, pero no sé cómo lo verás tú. Bueno, yo creo que poco a poco en el Perú se está incorporando elementos y formas culturales amazónicas al resto del Perú, pero todavía la Amazonía no está completamente dentro del imaginario eh, peruano. Hay muchas cosas para avanzar y también muchas cosas para reflexionar en torno a cómo vemos la Amazonía desde los otros lugares del país, ¿no? La Amazonía siempre se ha visto como un, un espacio de extracción, ¿no? Como el Dorado, ¿no? Claro. El Dorado amazónico,
en la época del caucho, y luego aparece otro recurso, ese recurso se explota indiscriminadamente, y la Amazonía ha sido vista como esto, ¿no? Como un lugar promisorio para extraer recursos sin considerar que hay habitantes en la Amazonía que tienen sus propios problemas, sus propias preocupaciones, y que también por muchos miles de años se ha manejado el medio ambiente, pero ahora hay un intervencionismo extractivista profundo en la Amazonía que está impactando en la vida y en los cuerpos de las personas que viven en la Amazonía, ¿no? Necesitaríamos en el Perú una especie de acuerdo nacional o pacto, o como se llame, sobre la Amazonía. La gente del Ande, por ejemplo, debería conocer mejor la Amazonía. De la gente de la costa no te digo, los políticos peruanos que tanto hablan sobre el futuro, deberían conocer la mejor Amazonía, y se podría hacer algo, una especie de plataforma común, que todos aceptemos nuestro destino amazónico o nuestra vocación amazónica, o esto es muy difícil. Se deben buscar mecanismos de diálogo con las personas, con los ciudadanos y ciudadanas de la Amazonía. Escuchar a los amazónicos y las amazónicas. Es importante establecer un diálogo que no imponga la visión de uno hacia el otro, sino que sea un diálogo de escuchar para poder tener una plataforma de conservación del medio ambiente, conservación de las culturas, de las lenguas, y entender que la Amazonía es frágil, es una geografía que está profundamente enraizada, profundamente vinculada a sus recursos hidrográficos, a sus recursos forestales, animales, minerales, incluyendo el petróleo, y entender que esos recursos deben ser manejados sosteniblemente y sustentablemente. Y eso implica diálogo, eso implica crear plataformas de entendimiento, programas de conservación, pero al mismo tiempo no pensando de que la Amazonía es un dorado, sino que la Amazonía es una geografía vasta, muchas veces distante para muchos peruanos, porque lo ven como un lugar remoto. Claro. Sigue siendo de alguna forma, por ejemplo, Iquitos, ¿no? Sí, solamente claro. se puede llegar a Iquitos por barcos, ¿no? Y por avión. Entonces todo esto crea un distanciamiento, pero al mismo tiempo sabemos que estamos conectados de muchas formas con el mundo andino, por ejemplo, ¿no? Hay muchas conexiones que tenemos con el resto del país, pero aún nos falta consolidar esa visión de un país entero, en conjunto. Yo pienso que se puede generar un entendimiento mayor si sabemos escucharnos, ¿no? Y si sabemos entrar en ese mundo y comprenderlo y sensibilizarnos con las vivencias de los pobladores y las pobladoras de la Amazonía, ¿no? Tú eres la primera mujer en que gana un premio COPE de poesía. Número 2, eres una persona que ha participado en la inauguración virtual de la Feria del Libro. Es un tema que da para muchísimo porque, fíjate tú, tú has estado hablando justamente de la depredación de la Amazonía, y de repente a algunos les parece fantástico que ya no existan libros de papel, sino que los libros sean solamente de pantalla, de vidrio, y mañana telepáticos. ¿Cuánto crees que está influyendo todo esto y la pandemia en este futuro de la literatura, de la producción de libros y de la obra de un escritor o de una escritora, como en tu caso? Bueno, con la tecnología muchas cosas están cambiando y el libro no puede no estar en esta nueva dimensión de la lectura, ¿no? Hay nuevos formatos, ¿no? Los formatos PDFs, hay muchos formatos para leer. Y
y siempre, para mí, por ejemplo, el libro siempre va a ser un objeto eh, mágico que necesito Físico, ojear, que necesito tocar. una cosa un poco Pero más sensual, digamos, más esto. exacto, mucho más sensual, El se olor puede de papel, oler, el olor de papel. se puede uno inclusive hacer lo que sea con el libro, ¿no? Aventarse, puedes poner el libro en el pecho, libro en la Exactamente. cabeza, Así es. libro en el corazón, y ojear y tocar y volver a la página. Son formas donde los sentidos se identifican más con Claro. un objeto, con una cosa Eso está material. destinado a desaparecer. Yo creo que el libro escrito, impreso, todavía tiene unos años más, no sé, de repente décadas. También eso depende de la conservación de la naturaleza, ¿no? Si Sí. nosotros conservamos y somos capaces de sembrar árboles, no solamente destruirlos, yo creo que el libro impreso todavía tiene un tiempo de vida un poco más prolongado. Va a ser muy difícil que nos deshagamos del libro impreso, es lo que pienso. De acuerdo. Porque es otra experiencia. Es otra experiencia, efectivamente. Ahora, me temo que los jóvenes ya van perdiendo esas experiencias, porque ahora todos lo leen en una pantalla, lo que den, ¿no? Lo que den. Así es, así es. Es otra experiencia y ahora es más visual, es más Es visual. muy visual. Pocas palabras. Pocas El palabras. léxico se ha reducido. Ujú. Y los niveles de socialización han disminuido. Y la Inclu- pandemia lo que hace es agudizar eso de alguna manera. O no lo ves sí, así. sí, aísla más. Aísla más. Aísla más y el estado emocional y mental es diferente. Hay que enfrentarse a estos momentos de qué hago con la pantalla, ¿no? ¿Cómo me comunico? Es que ahora estamos solamente teniendo este tipo de comunicación, Ujú. pero no, nunca va a reemplazar, pues, como repito, a un libro en la mano o al contacto directo con la persona o a una presentación de un libro donde todos estamos mirándonos y hablando después de la presentación de un libro. No hay Justamente estas conversaciones. la inauguración virtual o en la nube de la feria, ¿qué sensación te ha dejado? ¿Qué extrañeza te ha producido? Sí, me ha producido mucha extrañeza porque era la primera vez que estaba en la FIL de Lima, en primer lugar, Ujú. ¿no? Fue mi primera experiencia en la FIL de Lima y fue virtual. Y Eso no fue lo voy a virtual. olvidar. Siempre quise ir a la FIL de Lima, pero por razones de viajes, siempre es Ya. en agosto, ¿no? Entonces, por razones iba a Iquitos y después que iba a ir a la FIL de Lima y a la FIL de Lima se acababa. Entonces, cada año tenía ese deseo profundo de estar en la FIL de Lima, de sentir esa efervescencia de autores, libreros, editores, mirar los estantes. Y este año, sí, la extrañeza fue estoy en la FIL de Lima, pero estoy virtualmente. Claro. ¿Dónde estoy? En un espacio del aire, del digital, Ujú. un Un espacio espacio. sin frontera, desconocido y momentáneo, ¿no? Sin el contacto social. Y eso es otro sentimiento, es otra emoción, es otra vivencia y una experiencia inédita para mí. ¿Y la teleeducación, cómo la ves? ¿Habrá venido para quedarse esta educación virtual? Bueno, ya se ha producido hace muchos años clases por internet, Claro, online, ¿no? claro. Por la red, pero esto mucho más afecta a los niños, A los ¿no? niños, exactamente. Entonces es otra experiencia. Entonces, la pandemia ha cambiado muchas cosas, ha mostrado tantas desigualdades también, ¿no? Sociales, Sí, claro, económicas. desde luego. Entonces, hay niños que tienen mejor internet en casa, hay algunos que no tienen, Sí, algunos niños no tienen ni siquiera un medio de comunicación así para. es, así Entonces, es. todo esto ha mostrado y sigue mostrando estas profundas desigualdades, no solamente en el Perú, pero en el mundo, En el porque mundo, sí, en aquí el también mundo. en Estados Unidos hay niños de zonas pobres que no Sí, tienen. desde luego, Es claro una que sí. realidad de todas partes De del todas mundo. partes y en Europa también. Hay un estudio También. reciente que acabo de leer sobre de qué manera el COVID afecta más a los más pobres, vaya.
Así es, Para, triplemente, triplemente. para decirlo en dos palabras, ¿no? Porque las viviendas tienen peores condiciones, el hacinamiento es mayor, el hacinamiento es letal para la difusión del virus, ¿no? Así es. ¿Tú cómo has llevado todo esto allá en Estados Unidos? Creo que al principio fue difícil porque no sabíamos qué es cómo actuar frente a este virus. Había mucha información que poco a poco se fueron aclarando sobre cómo se transmite el virus, ¿no? Y qué hay que hacer frente a esto, ¿no? Pero aquí no tuvimos toques de queda, se podía Claro. salir, y eso fue muy importante para poder sobrellevar esta encerrona, Exactamente, digamos, ¿no? exactamente. Poder Claro. caminar por las montañas, mirar el río, ir a una playa, porque ahora en verano se puede visitar la costa, ¿no? Entonces, al principio me afectó mucho y sobre todo me afectó las muertes de mis amigos en Las muertes, Iquitos, Chema. definitivamente. Me afectó profundamente porque cada día me levantaba y había una persona o dos que habían muerto, personas Bueno, que en conocía. Iquitos ha habido momentos terribles, Hubo momentos de la pandemia terribles, donde terribles. terribles y esas muertes me marcaron. Yo creo que me afectó profundamente saber que personas con quienes yo había, con quienes yo había compartido cosas y personas con quienes yo estuve en sus casas habían fallecido. Y a veces cuando me despertaba no quería mirar ni el teléfono ni nada porque no quería saber quién había fallecido, porque las muertes fueron sucesivas, ¿no? De amigos y de conocidos. Y eso me impactó mucho. La cercanía de la muerte. Bueno, la muerte está presente en todos, en toda nuestra vida, digamos, pero cuando la vemos tan cerca, nos angustiamos especialmente. ¿Te produjo a ti conocer estos muertos amigos, alguna angustia especial? ¿Qué te motivó eso? Me, me hizo pensar mucho en la situación de la Amazonía en grande, de cómo está esta zona tan marginada, tan escasa de recursos hospitalarios, de atención médica, el acceso al oxígeno Fue fue terrible, ¿no? crucial, fue Fue terrible. terrible. Y la falta, fue un descontrol absoluto eh, que muestra una vez más los impactos del abandono y de la pobreza que se vive en la Amazonía, ¿no? Claro. Y que En estas épocas de cuarentena, de encierro o parcial o total, ¿se puede crear? ¿Se puede escribir o no se puede escribir? sí, sí se puede Se crear, puede sí se crear. puede escribir. Siempre hay un canal para poder volcar el dolor, el sentimiento escondido, el que llevamos dentro, una preocupación, el sentido de la esperanza, porque hay que mantenerse con mucha esperanza siempre para poder sentirse vivos. Yo creo que siempre hay un espacio para crear y el COVID no puede detener a los creadores. Creo que no. ¿Hay algo que hayas escrito estos meses vinculado al COVID o que Sí, pienses hacerlo? escribí un par de poemas sobre esto, sobre mi experiencia y cómo he vinculado esta pandemia con las fiebres, por ejemplo, las famosas fiebres extractivas de la Amazonía, ¿no? La fiebre del caucho, La la fiebre, fiebre amarilla. la La fiebre fiebre amarilla. amarilla y la fiebre del caucho van juntas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Los trabajadores se enfermaban mucho con fiebres en esa época, ¿no? Creo que la fiebre del petróleo, la fiebre del oro, son fiebres, son momentos de efervescencia, pero que afectan el cuerpo, ¿no? Ujú. Porque ¿quién tiene que trabajar el petróleo? ¿Quién va a trabajar la extracción del caucho? ¿Quién trabaja en estas fiebres? Son las personas. Y el impacto en sus cuerpos, en sus sociedades, en sus culturas es grande, ¿no? Los derrames de petróleo Ujú. también, ¿no?
producto de la extracción del petróleo, ¿no? Cómo afecta un derrame de petróleo el cuerpo, el estado emocional, el estrés de un río contaminado, ¿no? Y esto nos hace reflexionar, yo creo que a todos, nuestra profunda relación con el medio ambiente. Si algo se desequilibra en el medio ambiente, falla todo para el ser humano y para la naturaleza. Para los seres humanos y no humanos, digamos, ¿no? Que tienen también una forma de vida. El río tiene su vida propia. Las islas tienen su vida propia. Y los animales y las plantas y las personas están en profunda relación con este medio ambiente, con esta geografía, con esta naturaleza. Y nos afecta de muchas formas. Acá tengo un poema de este libro con el que hemos de alguna manera conversado antes. Lo que no veo en visiones, dice Ana Valera Tafur, y por supuesto la ilustración. Esta es la edición de Tierra Nueva, este es el premio Copé justamente, ¿no? Por la famosa Quinta Bienal de Poesía, y hay una escena pues muy amazónica, estas casas, estas cabañas con estos pilotes altas, que hay esto, más amazónica no puede ser esta carátula. Sí, esta carátula, sí. Es totalmente amazónica, ¿no? Totalmente amazónica. Y acá tengo un poema que se llama Rastro de Cielo. Y dice que y limpiamos los caminos, abrimos trochas y tumbamos árboles. Las rutas inesperadas llegan en campos desconocidos. Quienes imploran al cielo para redimirnos. Detrás de las noticias, canciones breves y lunas perdidas en los recuerdos de las muchachas. Los montes descifran páginas de abandono mientras buscamos quebradas hondas sin peligro. Y limpiamos los caminos, nadie nos ve llegar a las alturas, un cielo tímido nos encuentra a mediodía. Yo, pues de alguna manera he elegido este poema porque me parece que es una metáfora para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Qué nos va a esperar después de esto? ¿Qué cielo vamos a construir a partir de lo que nos está pasando? ¿Qué exploración tenemos que hacer en esta marcha que tú estás señalando acá, en esta obra permanente? ¿Recuerdas en qué circunstancias escribiste este poema? ¿O qué fue aquello que más te motivó a escribirlo, Ana? Chema, estos poemas, la mayoría de ellos, y creo que Rastro de Cielo es uno de ellos, es el producto de un trabajo en lenguaje que hice durante mis viajes por la Amazonía. Yo trabajé en un proyecto largo, de 2 años de viajes. Y iba escribiendo, iba mirando mis impresiones, pensando en esta Amazonía, ¿no? En este rastro de cielo, en estos lugares que iba dejando. Cuando salía del pueblo, había siempre algo que quedaba de mí en este lugar, ¿no? Lo sentía así. Y que después yo iba a evocar en estos poemas, ¿no? Como si fueran pueblos que no se ven, como si fueran pueblos invisibles para el resto del Perú. Eso es lo que yo sentí, ¿no? Este sentimiento de falta de algo, ¿no? Y al mismo tiempo de ubicación, ¿no? La ubicación. La ubicación, ¿dónde estamos, ¿no? ¿Y por qué estamos así? ¿Por qué vivimos así? Y ahora estas desigualdades se han profundizado, se han vuelto un retrato de la situación de pobreza y de falta de acceso
a cosas elementales, ¿no? Sí, Como pues, tener un buen hospital, una claro, justa médica, servicios básicos, ¿no? servicios básicos, Sí, pero claro. también esto en todo el Perú, ¿no? Pero en la Amazonía se ha sentido con Amazonía se ha sentido fuertemente, pues. mucha más fuerza y con mucho más impacto, ¿no? En la vida de las personas, por las Sin, condiciones que tú has mencionado también, sí. ¿no? Sin embargo, ha habido una recuperación de Iquitos, según me dicen, porque se ha movilizado mucha gente de la sociedad civil, digamos, como le llaman algunos, ¿no? Y entonces hoy día, hablando con Jaime el otro día, estábamos de alguna manera acariciando la idea de pronto irnos a Iquitos unos días para hacer algunos, y me decía, pero ahora los iquiteños no quieren que vaya la gente de Lima porque le temen a la gente de Lima. Y le quiere decir como que de Interesante. alguna manera se ha revertido la situación en Iquitos y eso me parece que se debe quizás a la fuerza de la sociedad. Eso es una luz de esperanza, ¿no? En medio de la que se nos va a venir, que es la pobreza que tú estás señalando. Y también en el pasado, esta, eh, estas visitas foráneas, ¿no? Estas personas que llegaban de otros mundos iban trayendo enfermedades, ¿no? No solamente a la Exactamente. Amazonía, sino los españoles traen enfermedades, los europeos traen. Yo he conversado, oye, con curas misioneros no hace tantos años que me decían, yo por estornudar he matado a un indígena. Exactamente. Terrible. Terrible, terrible, Sí, terrible, pues. terrible. Entonces, es un temor que se funda en Hay hechos bases reales. históricas, digamos, para eso. Así es, bases históricas, hechos reales que ocurrieron hace cientos de años, ¿no? Sí, Y es un temor basado en pruebas. Eso existió. sí, Bueno, pues. cientos de años, porque no solamente es hace 100, No, sino claro. desde la llegada de los Sí, europeos sí, al continente. sí, pues. Y eso ha ocurrido también en otros países, ¿no? Con comunidades nativas, con gente originaria, digamos, que no pudo defenderse de la agresión de esos virus importados, que estaban importando. Así es, así es, así es, ¿no? Que Sí, entran en el cuerpo, ¿no? entra en el cuerpo y, Dios mío, esto. Yo hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, cuando fue el Papa Madre de Dios, yo fui a cubrir la visita del Papa Madre de Dios y me fui a una comunidad lejos de Puerto Maldonado y me encontré con un viejo que que era el sobreviviente de los no contactados. Ellos habían sido contactados solamente recién el año 1930. Y un misionero había llevado ropa, se habían puesto la ropa y habían muerto muchísimos. No podían tolerar la ropa, lo que la ropa llevaba, digamos. Así es, así es. Bueno, La ropa. la ropa, es toda una metáfora también, ¿no? Así es una metáfora Una metáfora cultural de cubrir la desnudez, etcétera. con profundamente, como elemento de una civilización destructora. Sí, pues. Ujú. Pues Ana Varela, muchas gracias Muchas gracias. por esta conversación. Gracias, Chema, Que a te vaya ti. muy bien, que sigas escribiendo. Gracias y felicitaciones por esta iniciativa En eso estamos radial, con Jaime. Como tú sabes, televisada. estas cosas se deben siempre a Jaime. Jaime es un promotor de todo esto y me embarca a mí, pues, yo como amazónico aficionado, que soy amateur, por lo menos, aunque sea, Te embarcas en el barco. me pongo en el barco. Muchas Y gracias. muchas gracias a ti, Chema. Hasta luego. Hasta Felicidades. luego. Ok, Ana, muchas gracias. ¿Eh? Adiós, Chema. Que Adiós. tengas un buen día. Igualmente. Saludos a Bueno, Jaime. ya, Chao. muchas gracias.